Hebreos 5, 1 al 10. Así dice la palabra de nuestro Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Podemos tomar nuestros asientos. El propósito de los 10 versículos que hemos leído en esta mañana el propósito es confirmar a los hebreos que Jesucristo es un sumo sacerdote aprobado y cualificado para ejercer su oficio. Si tuviéramos que resumir la enseñanza de estos 10 versículos, yo diría que el propósito es mostrar que Jesucristo es un sacerdote totalmente cualificado. En los versículos anteriores, nosotros fuimos animados por el autor a acercarnos ante el trono de la gracia, a acercarnos a Dios para hallar socorro, para hallar oportuna ayuda en los días de la prueba y en los días de nuestra necesidad. Ahora lo que hace el autor es decirnos, y acérquense porque tienen un sumo sacerdote que está totalmente calificado. O sea, no corren riesgo de que Dios los rechace, porque este sumo sacerdote es alguien en quien pueden confiar. Es alguien en quien pueden confiar. Mis hermanos, esta pregunta o este punto que va a desarrollar el autor, quizá a nosotros no nos parece tan importante o tan relevante decir, ¿por qué se va a tardar 10 versículos para decirnos que el sumo sacerdote es adecuado? Pero para los hebreos era muy importante, y cuando lo entendemos entonces también para nosotros. Acercarnos a Dios es una cosa que no podemos hacer con nuestra propia imaginación, porque Él es santo y nosotros pecadores. Por lo tanto, la forma que Dios estableció para que los pecadores se acerquen a Dios es a través de un sacerdote. La pregunta ¿es Jesucristo un sacerdote cualificado? Porque si no es un sacerdote cualificado, cuando lleguemos al trono de Dios, Él va a decir: ¿y quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Pero si el sacerdote es cualificado, entonces aquel día no seremos avergonzados. Entonces aquel día del juicio, cuando Él nos llame a cuentas y diga: porque vienes a mi presencia, no seremos avergonzados. Hay 3 características que en estos 10 versículos se nos dan. La primera es
que una característica para ser un sacerdote cualificado es que tiene que ser llamado por Dios. En segundo lugar, debe ser paciente y misericordioso. Y en tercer lugar, debe ser fiel y cabal en su ministerio. En esta mañana, en este domingo, no alcanzaremos a ver los 10 versículos, las 3 cualificaciones. Solo podremos ver uno de ellos, una de esas cualificaciones, a saber que Jesucristo es un sacerdote llamado por Dios. Un sacerdote llamado por Dios. Presten su atención, sobre todo al versículo 4 y al versículo 5, que es en los que vamos a meditar. Y ustedes dirán, ¿y qué vamos a hacer con los versículos 1, 2, 3 y los demás? Hermanos, en 2 o 3 predicaciones que daré de Hebreos 5, 1 al 10, veremos el resto. Ahora prestemos atención al versículo 4 y 5. Y nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál honra? Nadie toma para sí la honra de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Vean esto. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El autor hace varias cosas aquí. En el versículo 4 establece un principio. Para ser sumo sacerdote, uno tiene que ser llamado por Dios. El segundo punto es: Cristo fue llamado por Dios, como lo dicen las Santas Escrituras, como lo dicen y lo testifican las Santas Escrituras. Comencemos esta exposición por ver cómo es que el sacerdote en el Antiguo Testamento era llamado y por qué era importante que fuera llamado por Dios. Hermanos, ¿alguien podría tener las cualificaciones necesarias para ser sacerdote? ¿Alguien podría tener las propiedades necesarias para hacerlo? Pero si no era llamado, no podía tocar ese oficio. En la Escritura nos encontramos varios oficios con esa misma característica. Estos oficios no los puede tomar cualquier persona, sino aquel que es llamado por Dios. La razón está en el versículo 1. Lean conmigo Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ahí está el punto. La seriedad de estos oficios es que estos oficios que nadie puede tocar más que aquellos que Dios llama, son tan especiales porque tratan con las cosas de Dios. Ese es el punto. Tratan con las cosas de Dios. Vean, dice que el sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Un rey puede ser constituido a favor del pueblo en cuanto a los enemigos se refiere. Pero el sacerdote es llamado solo por Dios, porque su ministerio es para ministrar ante Dios a favor de los hombres. Y es esta situación que su relación es con Dios lo que hace estos oficios tan serios. ¿Cuáles son algunos de estos oficios? Por ejemplo, el profeta, el rey de Israel, no cualquier rey, sino el rey de Israel, el apostolado y el sacerdocio. Ninguno de estos oficios pueden ser tomados o pudieron ser tomados por voluntad humana. No por acto democrático, no por conveniencia o acuerdo social. Esto era un llamamiento divino. Por ejemplo, dice Jeremías 27:15 respecto al profeta: yo no los he enviado, declara el Señor, y ellos profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, yo los desconozco.
respecto al rey de Israel, se dice en Primera de Samuel, capítulo 16, envió pues por él, hablando de Samuel, a la casa de Isaí, cuando sus hermanos fueron por David, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y únquelo, porque este es. Nuestro presidente, nosotros lo podemos elegir. El presidente de Estados Unidos, un país importante y relevante para la cuestión mundial, el pueblo lo puede elegir. Pero el rey de Israel, aquel que iba a establecer el reino de Dios, este debía ser llamado directamente por el Señor. Respecto al apostolado, ¿qué podríamos decir? Si es una de las cosas que más insiste el apóstol Pablo, cuando en 1 Corintios se llama Pablo llamado a ser apóstol, y así comienza cada una de sus cartas. Cuando escribe a los romanos, apartado para el ministerio por Dios. Y en la epístola de los Gálatas, los 2 primeros capítulos son una defensa de que su apostolado no fue dado por esas eminencias de Jerusalén, por los principales, sino que su apostolado fue dado directamente por Dios, porque Dios lo apartó desde el vientre para ese oficio, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, se le apareció y lo llamó, como tenemos testimonio en el libro de los Hechos. Estos oficios no pueden ser tomados por voluntad propia, por voluntad humana. En estos oficios, Dios se acerca a nosotros, Dios se acerca al hombre y dice, te llamo para este oficio. Es de esperarse, por lo tanto, que en la cuestión del sacerdocio las cosas no sean muy diferentes. Hermanos, si alguien que va a hablar la palabra de Dios tiene que ser llamado por Dios, si alguien que va a regir, dirigir, gobernar el pueblo de Dios tiene que ser llamado por Dios, ¿cuánto más aquel que va a dedicarse a interceder a favor de los hombres? Amigo, ¿cuánto más aquel oficio que se va a dedicar a ofrecer sacrificios para que el Dios contra el que hemos pecado sea favorable para con nosotros los pecadores? Por eso dice el libro de Hebreos que nadie ha tomado nunca esta gloria. Abran sus Biblias. Nunca antes nadie ha tomado esta gloria voluntariamente, es el punto. Abran sus Biblias en Éxodo 28. Porque el texto nos dice en Hebreos, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, y en Aarón su descendencia. Capítulo 28 de Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Después vienen las vestiduras que tiene que hacer para ellos y demás. Dios hizo un muy claro llamamiento que el sacerdote que iba a ministrar en medio del pueblo de Israel es uno que fue llamado por Dios. Aarón no se postuló. El pueblo no votó por Aarón. Él fue escogido por gracia por Dios para que él pudiera ejercer este ministerio. Hermanos, el versículo 4 entonces nos está dando un problema que el versículo 5 resuelve. ¿Cuál es el problema que tenemos en el versículo 4 de Hebreos 5? Dice, nadie toma para sí esta honra. Nadie toma para sí esta honra, sino el que ha sido llamado por Dios. ¿Cuál es el punto aquí? Hermanos,
Jesucristo no viene de la descendencia de Aarón, viene de la descendencia de Judá. No está tomando Cristo un ministerio que no le corresponde cuando se convierte en sacerdote, si el sacerdocio estaba siendo restringido para la descendencia de Aarón. Hermanos, piensen en la mente judía en estos días donde había persecución. Cuando nosotros estamos siendo tentados, cuando estamos teniendo batallas, nuestra mente es rápida para traernos muchas pruebas en nuestras conciencias y demás. Y aquí, imagínense, estaban siendo tentados, perseguidos, y él dice, y empieza a venir a la mente, bueno, y en última instancia, Jesús es sacerdote y me dicen que puedo confiar en él, pero ¿sí será un sacerdote que Dios aprueba? Porque él dijo que era la descendencia de Aarón. Y Jesús no viene de esa descendencia. ¿No será entonces que sí debo regresar y esperar a un futuro sacerdote o poner mi confianza en los que están intentando actuar como representantes actuales? Y así es la mente cuando está siendo tentada a la apostasía. Así es el corazón, buscando cada excusa, creciendo las desconfianzas en el corazón. Entonces el autor dice, bueno, versículo 5, Cristo tampoco se glorificó a sí mismo, tomando el oficio sacerdotal propiamente. No se glorificó a sí mismo. Ahora, lo que está diciendo es, Cristo recibió el llamamiento al oficio sacerdotal de parte de Dios. Él no se puso como con plena autoridad o por acuerdo de los hombres. Dios lo llamó a él para ejercer este oficio. Y una pregunta salta a nuestra mente inmediatamente. Una pregunta salta, y es lo que quisiera tratar en nuestro segundo punto para seguir abriendo el significado del texto a fin de llevar esto a consolación y ánimo para la iglesia. La pregunta que nace es, ¿cómo que Cristo no se glorificó a sí mismo tomando el oficio sacerdotal? ¿No es Jesucristo Dios y por lo tanto tiene toda autoridad para declarar y tomar cualquier cosa? ¿Cómo que Jesús no toma esa gloria voluntariamente, sino que la recibe del Padre? Hermanos, esta es la importancia de tener un buen entendimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros creyéramos que Jesucristo es solamente Dios, aquí tendríamos un problema para comprender el texto. De hecho, de aquí los falsos testigos de Jehová pueden tomarse y decir, mira, Jesús no toma esta gloria para sí mismo, porque sí, decimos que es Dios, pero es un Dios de otra categoría. Mis hermanos, nosotros confesamos con los santos padres de la iglesia, o sea, con esos hombres que Dios ha usado a través de los años y los credos de la iglesia, que Jesucristo no es solamente verdadero Dios de verdadero Dios, sino que es verdadero hombre de verdadero hombre. Jesús, en cuanto a ser Dios, no puede recibir más gloria. El problema no está en que no toma esta gloria. El problema está en que al ser Dios, ni siquiera puede aumentar su gloria. Por ser Dios, Él no recibe gloria. Su gloria no puede crecer. Pero hermanos,
en cuanto a que es verdadero hombre, puede recibir este llamamiento del Padre. En cuanto a que es verdadero hombre, recibe este llamamiento del Padre y no lo toma por voluntad, en este sentido, en la voluntad propia, en el sentido que está aquí puesto. Nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado para ejecutar esto. Jesús, como Dios, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Como hombre, recibió el llamamiento al sacerdocio. Recibió el llamamiento al sacerdocio. ¿Cuándo? Bueno, aunque es hombre desde la encarnación, no obstante, este llamamiento al sacerdocio lo recibió desde la eternidad. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu planeaban nuestra redención, desde aquel momento, el Hijo, en anticipación a su encarnación, recibía el llamamiento del Padre para tomar el oficio sacerdotal y, en cuanto a hombre, poder ser llamado al ministerio sacerdotal. Jesucristo no tomó esa gloria, dice el texto, para sí mismo, sino que dice la Escritura: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué el autor cita estos dos textos del Antiguo Testamento? El Salmo 2 y el Salmo 110. El Salmo 2 está confirmando que este llamamiento que tuvo el Hijo es algo desde la eternidad. El Hijo es llamado Hijo eternamente, y por lo tanto el llamado al sacerdocio es desde la eternidad. Y en el versículo 6, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, esto es importante, lo voy a desarrollar después, pero ahorita puedo dar un anticipo, dejárselo en sus mentes y continuar con el sermón. Vean lo que está haciendo el autor. ¿Por qué Aarón fue llamado al ministerio sacerdotal? ¿Porque había algo en él que obligara a Dios a llamarlo? ¿O por puro favor, por pura buena voluntad? Por buena voluntad. Bueno, el autor de Hebreos va a desarrollar más adelante que hay otro tipo de sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, porque Dios tiene autoridad para llamar a quien Él quiera al sacerdocio. Así que les está diciendo: a ver, no estén pensando que Dios estuvo obligado a llamar a Aarón al ministerio sacerdotal y que por lo tanto nadie puede ser sacerdote que no está en esa línea. No. Dios llamó a Aarón, y así como lo llamó, lo puede destituir. Y así como llamó a Aarón, pudo haber llamado de otra tribu. Así lo hizo con su otro sacerdote, el sacerdote de Melquisedec. Y por cierto, Jesús también fue llamado, aunque no nació de la tribu de Aarón, él puede ser sacerdote porque Dios lo nombró para ello. Y aquí me gustaría traer varias cosas a forma de comparación, esperando que sus corazones crezcan en fervor esta mañana, hermanos, como mi corazón lo está. Realmente hay ciertas partes de estos textos donde Cristo es exaltado, en donde nuestros corazones deben estar alentados, deben estar excitados de poder contemplar la grandeza de nuestro Dios. Y aquí va una comparación, hermanos. Aarón fue llamado por pura gracia soberana de Dios para este oficio, pero Cristo, porque es Hijo eterno. A través de este texto vamos a ver constantes comparaciones. Aarón fue llamado al sacerdocio y es así, pero Cristo es así. Y aquí hay una. En Aarón no había excelencias, no había virtud propia para este llamamiento, pero en Cristo es llamado a este oficio
porque en Él se conjugan las excelencias perfectas para ser sacerdote. En Él se conjuga Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, en humanidad perfecta, sin pecado, sin mancha. Aquel hombre que es conforme a la voluntad de Dios y por lo tanto es llamado para este oficio por sus excelencias, por su belleza, por su virtud, porque es verdadero hombre, perfecto y completo, pero verdadero Dios en gloria y esplendor. Déjenme poner el ejemplo así. Mis hermanos, Aarón, después de ser llamado, se le dice cómo se va a vestir. ¿Recuerdan que iba a tener unas ropas de gala? Mis hermanos, Jesús no necesitó ropas de gala. Aarón las necesitaba porque en él no hay virtud propia, no hay gloria propia, no hay hermosura propia para el llamamiento del sacerdote. Y por lo tanto, externamente debía lucir hermoso para anticipar que el futuro sumo sacerdote sería glorioso. Pero cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, Él no trae hermosura externa, Él no trae cosas externas que lo hacen hermoso, sino su propia gloria, sino la realidad de que Él es perfecto hombre y verdadero Dios. Aquel que resplandece ante sus discípulos y sus discípulos quedan plasmados. Aarón es llamado por gracia y voluntad soberana, Cristo, porque posee todas las glorias y atributos necesarios para ser sacerdote para nosotros. Otra comparación, mis hermanos, Moisés llama a Aarón. Abran sus Biblias. Otra vez, disculpen que vayamos otra vez ahí, pero hay algo que recalcar. ¿Quién llamó a Aarón al oficio sacerdotal? Dios, ¿no es cierto? Pero Dios, ¿a través de quién? Moisés. Hermanos, yo creo que esto no fue un accidente. ¿Se acuerdan que cuando Moisés tiene miedo de ir con Faraón, le dice, ok, tú vas a ir y Aarón va a hablar por ti, tú serás como un Dios sobre Aarón? Bueno, parece que lo que tenemos aquí es algo semejante. Dice Éxodo 28:1, harás llegar delante de ti a tu hermano, a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Dios llama a Aarón, pero a través de Moisés. Dios no llama directamente a Aarón y dice, Aarón, ven, serás mi sacerdote. Pero a Jesucristo dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese salmo, hermanos, es una conversación entre el Padre y el Hijo, donde el salmista está escuchando, está viendo detrás del velo, detrás de la pared se está poniendo y escucha que el Padre le promete algo al Hijo y el Hijo le promete al Padre, y entonces el Padre dice, tú eres sacerdote para siempre. El llamamiento de Jesucristo al ministerio sacerdotal no fue por intermediario, el Padre lo llamó directamente, y esto hace a Jesús nuestro sacerdote superior a cualquier otro sacerdote. Otra comparación, Aarón fue llamado en el tiempo, Jesús desde la eternidad y hasta la eternidad. A Aarón se le dijo, tú eres sacerdote para siempre, pero su administración duró hasta la llegada del Mesías. Y por lo tanto ahora el sacerdocio de Aarón queda obsoleto. Ya no tiene utilidad, porque llegó el sacerdote que es sacerdote para siempre, hasta el día de hoy. Mi amigo, ¿quieres un mediador ante Dios?
Solo hay un sacerdote. Solo hay un sacerdote. Su nombre es Jesucristo. Hermanos, Jesús es superior a Aarón. Y por lo tanto debemos entender que está totalmente capacitado para ayudarnos en nuestras debilidades. Hermano, tenemos un sacerdote llamado cuyo sacrificio ha sido recibido. ¿Recuerdan el incienso que ofrecieron los hijos de Aarón? Ofrecen incienso, si no me equivoco, es en Levítico capítulo 10, y cae un juicio de Dios y mueren al instante. ¿Recuerdan esa escena? Hermanos, eran sacerdotes haciendo a lo que no fueron llamados. ¿Cuánto más cuando un hombre incluso se llama a sí mismo al sacerdocio, como intentó hacer aquel hombre que tocó el arca del pacto, intentando hacer un oficio al que no fue llamado y fue fulminado? Esto debe traernos entonces seguridad, mis amados hermanos, que el sacrificio del sumo sacerdote ha sido aceptado. Es uno del cual se ha dicho: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y de sus sacrificios se puede decir lo mismo. Este es mi sumo sacerdote amado en quien tengo complacencia. Mis hermanos, sus pecados han sido perdonados, no solo porque la obra de Cristo fue perfecta, sino porque Él fue llamado por Dios para ejecutar esa obra, y Él tenía esa aprobación de parte de Dios para ejecutarlo. Hermanos, pueden acercarse al trono de la gracia porque hay un sumo sacerdote que no les va a defraudar. No nos va a pasar como aquellos exorcistas ambulantes en el libro de los Hechos. ¿Los recuerdan? Van intentando sacar demonios, y de repente un demonio dice: conozco quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero ¿tú quién eres? Aquel día no nos pasará eso cuando lleguemos a la presencia de Dios y digamos: tenemos la esperanza de entrar en tu santo reino por causa del sumo sacerdote Jesucristo. Si tú confías en cualquier otra cosa, en tus obras, en María, en Judas Tadeo, en cualquier otra cosa, en tu propio desempeño, en lo que puedes hacer, todo eso te defraudará aquel día. Pero nuestro Señor Jesucristo ha sido un sacerdote aceptado, el cual, a quien Él se acerca y en quien confía, en Él no será avergonzado. Querido amigo, esto te debe dar confianza para acercarte a Dios. Esto te debe dar confianza para acercarte al Padre, para acercarte al Santo Dios y decir: me acerco en el nombre del sacerdote que tú has aceptado y amado. Me acerco en aquel sacerdote en el que tú tienes tu deleite, aquel que dijo que todo estaba consumado, cuyo sacrificio tú has aceptado. Vean la importancia del argumento entonces del autor de Hebreos. Él quiere insistirnos en decir: es un sacerdote aceptado y su confianza en Él no es vana, no es hueca. Hoy el mundo puede hablar de fe. Hoy el mundo puede hablar. Lo que importa es que tengas fe, no importa en quién creas. Lo que importa es que creas en algo. No es cierto. Porque si crees en un mediador, en un sacerdote o en una religión que no tiene a Jesucristo como el sacerdote y el Rey de Reyes y Señor de Señores, crees en vano. Crees falsamente, porque el Padre solo acepta pecadores que vienen humillados creyendo en el Señor Jesucristo. Él es el único camino. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie va al Padre sino por medio de Él.
Pero una pregunta más quiero resolver con ustedes. ¿Ya vimos el llamamiento al sacerdocio? ¿Ya vimos cómo Cristo fue llamado al sacerdocio? ¿Ya preguntamos qué significa que Cristo no se glorificó a sí mismo? Y espero que hayamos tomado deleite y beneficio en eso. Pero hay una cosa más que quiero preguntar y es, ¿gloria? A ver, ya entendí que el sacerdote no puede tomar el oficio por voluntad propia, sino que debe ser llamado por Dios para ese oficio. Porque claro, si es a Dios a quien nos vamos a acercar, Él debe poner los medios para que lleguemos a Él. Entiendo perfectamente, pero ¿qué quiere decir? Que nadie toma para sí esta honra, o lo que es lo mismo, la palabra es también gloria. ¿Me estás diciendo que fue una gloria para Jesús, algo honroso para Jesús, ser llamado al ministerio sacerdotal? Aquí hay al menos dos preguntas que deben saltarnos. Una es, ¿cómo es que Jesús puede recibir gloria? Dos, ¿es el sacerdocio algo glorioso? Primero, ¿cómo es que Jesús puede recibir gloria? Nuevamente, la importancia de tener una sana cristología, la importancia de empaparnos con lo que los credos y los hombres de Dios han dicho a través de los años al defenderse de las herejías. Una vez más, nosotros confesamos que Jesús es verdadero Dios, el eterno Logos, el que siempre ha existido, aquel que es igual al Padre en gloria y en honra, pero confirmamos también que Jesucristo es verdadero hombre con todas las cuestiones que un hombre tiene, con todos los elementos que un hombre posee, aunque sin pecado. Por lo tanto, podemos afirmar que aunque como Dios, Jesucristo no puede recibir una mayor gloria de la que ya tiene, y lo único que los pecadores y los hombres pueden hacer cuando contemplamos al Trino Dios no es añadirle gloria o medallas, sino simplemente reconocer su grandeza. Así es como le glorificamos, así es como le damos gloria, reconociendo, confesando su grandeza. No obstante, aunque como Dios es lo único que podemos hacer, no obstante, Jesucristo como hombre sí pudo recibir mayor gloria. Ok, ya resolvimos por qué Jesucristo puede recibir gloria. Porque como verdadero hombre, Él puede aumentar en su gloria. Abran sus Biblias en un texto que es muy famoso. Filipenses 2. Versículo 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este texto claramente nos dice que la obra de Jesucristo resultó en que Él fuera glorificado y exaltado. Ok, por eso puede recibir mayor gloria. La pregunta ahora es, ¿y cuál es la gloria de ser sacerdote? Hermanos, ¿qué le costó a Cristo ser sacerdote?
Leímos. Se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Para que Cristo fuera sacerdote, se tuvo que encarnar. Tuvo que vivir en obediencia, como lo vamos a ver más adelante en Hebreos 5. Tuvo que ser perfeccionado por sufrimientos para ser sacerdote. Y si me preguntan, ¿y qué significa que tuvo que ser perfeccionado por sufrimientos? Lo veremos después. Pero el texto dice que para ser sacerdote tuvo que ser perfeccionado por sufrimientos. Tuvo que padecer durante su vida, obedecer perfectamente la ley y finalmente llegar a la cruz de Cristo. Porque ahí era el sumo sacerdote en su pleno esplendor, no llevando un sacrificio, sino siendo sacrificio para los pecadores. Y finalmente estar en la tumba para ser resucitado en 3 días. ¿Cuál fue la honra o gloria de eso? Déjenme leer Zacarías capítulo 6, versículo 13. Sí, Él reedificará el templo del Señor y Él llevará gloria o la gloria y se sentará y gobernará en el trono. La gloria, la honra de haber sido llamado para este oficio es que ahora en el cielo, en la eternidad, todos los que entraron, lo habrán hecho por el sacrificio del sumo sacerdote. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza caerán al que está sentado en el trono y al Cordero, porque por su herida, por su llaga, fuimos nosotros sanados. Y en aquel lugar se profesará: yo soy de Jesús. Y cuando tú preguntes, ¿y de quién eres tú? Yo soy del sumo sacerdote Jesús. Por su sacrificio, por su obra, yo llevo su nombre. Y hermanos, esa será la gran gloria, es la gran gloria del sumo sacerdote, que ahora, por su sacrificio consumado y efectuado, nadie se acerca a Dios sino por Él. Oh, hermanos, ¿por qué debemos predicar el evangelio en las calles? Sí, para desear que otros vengan a Cristo, pero seamos movidos mañana, si somos intimidados, si nos da pena en ocasiones hacerlos, seamos movidos a proclamar la gloria de Jesús. Primero predicamos el evangelio para anunciar que el sumo sacerdote ya logró su sacrificio. Ya consumó la obra, y si quieres venir te beneficias, pero si no, voy a proclamar que el Rey ya consumó su obra, que está terminada, que está realizada. Esa es la razón para predicar el evangelio. En primer lugar, anunciar que el sumo sacerdote lo ha logrado. Sea alentado a predicar la palabra. Sea alentado a proclamar, porque Él ya lo consumó. Iglesia, esto es lo que realmente enciende mi corazón en este texto. El saber que Él tiene esta gloria y esta honra que nadie más comparte. Que Él será el exaltado aquel día. Cantaremos aleluya a su nombre. Cantaremos una y otra vez aquel Cordero que se sentó en el trono. Porque solo Él tiene derecho a reinar, porque solo es sacerdote. ¿No es interesante la mezcla que nos da aquí entre rey y sacerdote? En Hebreos 5:6, cuando dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y el salmo realmente es un salmo del rey. Él solo tendrá autoridad para reinar, para gobernar. Hermano, excita tu corazón con estas palabras.
Alienta tu corazón con estas palabras. Cristo ha consumado su obra y Él es Rey y Señor de nosotros, los pecadores. Anuncia a este gran Rey. Proclámalo. Ahora sí, ve con confianza al trono de la gracia, sabiendo cuán perfecto Rey tienes. Él merece esa gloria, hermanos. Cuando nos acercamos al Padre y nos acercamos en el nombre de Jesús, le glorificamos. Cuando no venimos, Señor, ya me porté bien esta semana, ahora puedes escuchar mi oración, dame fuerza para seguir adelante. No, cuando nos acercamos diciendo, Señor, yo sigo fallando, yo vuelvo a fallar, pero es por Él que pido que me des de tu gracia, porque Él intercede, porque Él es perfecto, porque Él ha cumplido. Incluso cuando vamos a pedir su misericordia, estamos exaltándolo, estamos glorificándolo. Pero cuando lo queremos hacer con nuestras obras, entonces le deshonramos. Mi amigo, es por eso que no puedes confiar en nadie más para el perdón de tus pecados, sino en Jesús, porque Él no dará su gloria a nadie más, ni a tus obras, ni a María, ni a ningún otro que intente tocar su gloria. No hay corredentoras ni corredentores, hay solo un sumo sacerdote. Su nombre es Jesús. Pero mis hermanos, una cosa más y los dejaré partir. No solo quiero que vean el amor de Cristo y la excelencia de Cristo. Ahora quiero que contemplen a su trino Dios. Porque, mis hermanos, ¿quién llamó a Aarón para que el pueblo pudiera tener un sacerdote? Dios a través de Moisés. ¿Quién llamó a Jesús para que la humanidad pecadora pudiera tener un sacerdote? Dios. ¿Por qué? Porque nos quiso amar. Cuando vemos al sacerdote excelente, entronado en gloria, vemos a uno que también está sentado en el trono de gracia. Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El único Dios verdadero es nuestro Salvador. Cuando vemos a Cristo en la cruz, no solo vamos y besamos sus heridas y nos gloriamos en su sacrificio, alabamos al que lo envió también. Alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu, porque nos quiso amar. Porque no nos quiso dejar sin esperanza a nosotros los pecadores. Estos hombres de polvo, diminutos, débiles, torpes, quiso enviarles un Salvador. Quiso enviarles un sumo sacerdote. Para que los pecadores pudieran regresar a casa, al deleite de su corazón. Para que los pecadores pudieran no morir sin esperanza y en desconsuelo eterno. Por eso Él envió a ese sacerdote. Alabemos esta mañana a Jesucristo, quien siendo verdadero Dios y verdadero hombre, fue llamado al ministerio sacerdotal. Y ahora Él tiene esta gloria y esta honra de que nadie llegará al Padre sino por Él. Alabémoslo, proclamémoslo con nuestras bocas, proclamemos el Evangelio para la gloria de Cristo, acerquémonos a pedir ayuda a Dios para la gloria de Cristo. Pero esta mañana alabemos también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios, la Santa Trinidad, que planeó
esta obra de redención por medio de Jesucristo para que volviésemos al trino Dios. Mi hermano, tienes un sacerdote que te da entrada al trono de la gracia en el día de tu necesidad. Hermano, en el día que temes, tienes a dónde acercarte, tienes en dónde llorar, tienes en dónde pedir fuerza. Pero mi hermano, no solo porque tienes un sacerdote, sino porque el trino Dios lo envió para que te acercaras a Él. Él puso al sacerdote para que llegaras a Él. Esa es la gracia que nos debe vislumbrar. Esa es la gracia que nos debe extasiar. Que Dios, que debía traer juicio, castigo, condenación, amó tanto al mundo que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh hermanos, que su nombre sea proclamado entre las naciones, que su nombre sea conocido entre las naciones. Este es el reino de nuestro Dios, del cual debemos decir: esforcémonos por proclamarlo y avancemos el reino de Dios. Esforcémonos por nuestro Dios y por su reino, para que su nombre sea conocido desde donde nace el sol hasta donde se pone. Que el trino Dios, lleno de amor y de gracia, eligió a Jesucristo para que fuera nuestro sacerdote. Amén.